derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esta noche he hecho una pequeña recopilación de 4 historias. 2 historias cuentan la historia que vivieron 2 militares, en donde Mantente a la tuvieron izquierda. peligrosos encuentros, y otras 2 historias en carretera, que por poco terminan en tragedia. Sin duda la última de ellas es la más intensa. Sin más preámbulos, veré a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Toma asiento. Atrás todavía queda algo de espacio. Ponte audífonos para una mejor experiencia. Ah, y como siempre, no olvides ponerte el cinturón. Ahora sí,
Empecemos con estos 4 relatos de carreteras de la oscuridad. Buenas noches a toda la comunidad. El sargento Iván reportándose ante toda la audiencia. Disculpen, intenté ser un poco gracioso, lo siento. No puedo evitarlo. Comenzaré de nuevo. Me llamo Iván. Tengo 35 años y llevo 12 años de servicio activo en el ejército sirviendo a mi patria. Escucho este canal desde ya hace bastante tiempo y me encantan las historias que ponen aquí. De hecho, recomiéndale este canal a alguna persona. Te aseguro que nunca se aburrirá con las interesantes historias que por aquí se cuentan. Como les decía, llevo ya más de una década activo en servicio y soy sargento. Probablemente haya podido ascender más, quizás ser capitán, pero eso no iba a ser posible, ya que me encanta estar en la línea del frente. Así que nunca he estado realmente interesado en una promoción. Aunque bueno, creo que ustedes no han venido a escuchar acerca de mi vida militar, sino de aquel extraño suceso con el que hasta hoy en día tengo pesadillas. Aquella misión fue hace unos 3 años cuando recién había sido ascendido a sargento. Un equipo de respuesta táctica estaba en una misión y de repente se encontraron con una base enemiga. Cuando entraron, lo último que se supo de ellos fue un informe en el que decían que la base estaba totalmente vacía y después de eso, todo contacto o comunicación con ellos se esfumó. Fue casi como si hubieran desaparecido del mundo. Era imposible que algo así pasara, a menos que el equipo entero hubiera sido interceptado por el enemigo, lo cual simplemente no podíamos aceptar. Yo fui el primero en ofrecerme para la misión de rescate y lentamente, uno a uno, todos los soldados de mi pelotón se unieron. El tiempo estaba en nuestra contra, ya que cada segundo que pasaban nuestros compañeros en manos del enemigo podría significar uno de 2 posibles riesgos, o tal vez ambos: una filtración de información o un peligro para la vida de ellos. En cualquier caso, debíamos darnos prisa, así que salimos al rescate esa misma noche. Como sabrán, manejo información muy sensible en mi profesión, así que no puedo revelar muchos detalles. Sé que la mayoría de los militares que pasan por aquí dicen algo parecido, pero la verdad es que estamos legalmente obligados a hacerlo. Así que, por favor, no se lo tomen como algo repetitivo. La verdad es que es para ahorrarnos problemas. Repentinamente eran las 10 de la noche y nos acercábamos al sitio donde, repentinamente, había desaparecido la señal de nuestros compañeros. Al llegar ahí, supimos que era justo frente a la entrada de una base que había ahí, escondida entre un montón de árboles. Al parecer, era una entrada a unos túneles subterráneos, y lentamente atravesamos la entrada con mucho silencio, esperando no alertar a nadie ahí adentro. Mantente a Al la entrar, izquierda. nos puso en alerta el escuchar voces masculinas gritando de dolor. Literalmente, eran aullidos seguidos de lo que imagino que eran súplicas. La voz sonaba algo lejos y era imposible de entender lo que decía. Esto se repitió varias veces hasta que, de nuevo, el silencio reinó el lugar y todos teníamos una complicada expresión en nuestro rostro. Intentamos, sin Continúe a éxito, la derecha acercarnos y al vuelva a salir lugar a la de donde derecha. provenían estos sonidos, pero fue inútil porque, como ya había dicho, los ruidos Salga a se la derecha. detuvieron. Y fue entonces cuando, repentinamente, vimos Esté a preparado alguien para girar a la corriendo y izquierda. dirigiéndose a nosotros. Yo lo reconocí de inmediato. Era Jorge, el capitán del equipo que habíamos venido a rescatar. Era un alivio saber que estaba bien, pero de inmediato, él nos dijo totalmente angustiado: «Váyanse de aquí,
Yo soy el único que queda y van a hacerles lo mismo a ustedes. Cuando él soltó aquellas palabras, Gira a la izquierda. pensé que tal vez se refería a una emboscada del enemigo, pero la realidad era mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. Hubo un pequeño momento de tensión y al instante siguiente escuché que uno de mis hombres gritó. El lugar apenas estaba iluminado y antes de identificar qué estaba pasando, no sé cómo, pero logré ver una mano totalmente negra, brillante y con las uñas plateadas. Tomó el tobillo de uno de mis hombres y sin consideración alguna lo comenzó a arrastrar. Eso fue todo lo que alcancé a ver de esa criatura en aquel instante. Pero no se preocupen, porque esto solo se iba a poner peor. Unos instantes después, fui yo a quien le tomaron del tobillo, y mientras me arrastraban a una increíble velocidad, no pude hacer absolutamente nada para liberarme. Finalmente fui llevado a un pequeño almacén, donde estaba el resto de mis subordinados. Me sorprendió que cuando llegué, aparte de los que estaban aquí, rápidamente trajeron a otros dos en menos de un minuto. Finalmente, con los 5 de nosotros ahí, esa cosa se quedó lo suficientemente quieta como para poder detallarla. Parecía un niño. Usaba taparrabos, pero su piel y sus manos eran totalmente negras y sus uñas, como dije, plateadas. Lo más aterrador era su cabeza, pues tenía un par de enormes cuernos saliendo de su frente y los ojos tan rojos que incluso brillaban. La reacción inmediata de uno de mis compañeros fue tomar el fusil e intentar disparar. Y cuando pensamos en unirnos a él, la figura que se suponía que sería nuestro objetivo, de inmediato se abalanzó hacia nuestro compañero y palabras faltan para describir lo que pasó. Y si intentara hacerlo, creo que censurarían esta historia por tener contenido demasiado violento o algo por el estilo. Lo único que puedo decirles acerca de esto es que aquel fluido de color rojo en el cuerpo de mi compañero ya no estaba en su cuerpo, sino que ahora decoraba todo el pequeño almacén, mientras él yacía en el suelo, pálido y con una expresión de dolor. Sus gritos no duraron mucho, pero aún así hacían eco en nuestra mente. Todos quedamos en estado de shock, lleno de ira. Simplemente agarré mi fusil y disparé. Yo estaba temblando, pero aún así lo hice. Mis compañeros no tardaron ni medio segundo en seguir mi ejemplo y también dispararon. Pero cuando vimos la recámara de nuestros fusiles y revisamos el estado de eso, esa cosa seguía viva. Intentamos comunicarnos con el resto de nuestros compañeros, pero al parecer, ellos estaban en una situación similar a la nuestra. No había ni una sola de esas cosas. Quisimos, como todo soldado sensato lo haría, reagruparnos, pero fue simplemente imposible, porque cada persona ahí debía cuidar su propia vida. La situación era precaria, literalmente. Estábamos en modo supervivencia. Por radio ordené la retirada, pero no fue posible hacerla efectiva, sino hasta después de que amaneciera, que fue la hora a la que, finalmente, sean lo que fueran esas cosas, se alejaron de nosotros. Habíamos logrado abatir a un par de esas, pero nuestros números eran poco alentadores. La mitad había caído en combate, y eso no fue todo. Intentamos llevarnos los cuerpos de esas criaturas, pero de inmediato, cuando pusimos los cuerpos bajo el sol, simplemente se encendieron en llamas hasta que no quedaron ni siquiera las cenizas. Tuve que controlarme
pero era un hecho que estaba muriendo del miedo desde que vi aquella mano sujetando el tobillo de uno de mis compañeros. Afortunadamente, algunos de nosotros logramos regresar, pero la misión fue todo un fracaso. Además de eso, varios de los soldados que fueron con nosotros cayeron en combate. A día de hoy, aún tengo pesadillas sobre lo que pasó aquel día. Vamos con el siguiente relato de la noche. Todos buscamos paz, incluso los soldados que se supone que para la mayoría de las personas somos unos violentos irracionales amantes de la guerra, aunque en realidad solo somos ciudadanos dispuestos a dar la vida por nuestra amada patria y su gente. Me llamo Elías, tengo 28 años y desde hace 5 años me encuentro en servicio activo en el ejército de mi país. Recientemente hemos tenido muchos conflictos fronterizos con el país vecino y la mayoría del ejército está estacionado en la frontera para hacer frente a una posible guerra. Han sido ya varios los enfrentamientos, pero afortunadamente las cosas no han escalado demasiado y han podido tratarse como incidentes aislados. Yo me encontraba en una de las bases en el centro de mi país, pero recientemente fui trasladado aquí, a la frontera. No he participado en demasiadas batallas, por lo que no tengo mucha experiencia en lo que a un conflicto armado directo se refiere. Sin embargo, entiendo muy bien lo necesarios que son los soldados aún sin demasiada experiencia real en combate, así que no me quejé demasiado. Cuando llegué, lo primero que noté fue el intenso olor a pólvora y el ruido de todas las ametralladoras pesadas, los rifles y los morteros. Entiendo que se haga control de información para calmar a los civiles, pero jamás imaginé que la información estaba siendo manipulada de tal manera. En las noticias se dice que han habido unos cuantos enfrentamientos, pero que todo está bien. Sin embargo, cuando llegué aquí, casi que fue recibido por la explosión de una munición de mortero. Debido al estricto control de información, no puedo hablar acerca del país al que pertenezco o cosas por el estilo. Ni siquiera el país con el que se supone que va a estallar una guerra, aunque en mi opinión, hace mucho que ya estalló. En estos momentos, básicamente, estamos atrincherados y evitando el avance del enemigo. Y no me quejo mucho, excepto por la trinchera en la que me ubicaron. Aquí la llaman la trinchera maldita. Ya han sido varias semanas desde que estoy aquí, y es muy difícil describir lo que mis ojos ven en las guardias nocturnas. Esto pasó durante mi primer guardia. Me encontraba totalmente vigilante. No podía ni pestañear. Cualquier disparo en falso desataría un enfrentamiento directo. Repentinamente, vi a alguien en el suelo que se estaba moviendo. Y de un momento a otro, se levantó y comenzó a caminar en medio del campo de batalla. Su caminar era errático. Parecía agotado, pero no podía reconocerlo. No sabía si era de nuestro bando o del bando enemigo, pues estaba demasiado lejos como para poder distinguir su uniforme. Y eran las 12 de la noche. Todo estaba exageradamente oscuro. Dudé mucho, pero al ver que el bando enemigo no disparaba, me dije a mí mismo que era un problema que fuera un enemigo. Y no iba a arriesgarme a que un enemigo avanzara lo suficiente como para poder lanzar una granada a nuestra trinchera. Al parecer, el capitán vio mis intenciones y de inmediato me ordenó que bajara mi arma, que me agachara y me quedara totalmente quieto. Yo estaba confundido. Aún así seguí las órdenes y fue ahí cuando me explicaron lo que estaba pasando. A veces, algunos soldados muertos en el campo de batalla tienden a aparecer por ahí, y en ocasiones raras como esta,
Sería su cuerpo lo que se levantaría. Debo admitir que esto sonaba un tanto loco. Sin embargo, la explicación no acababa ahí. Debido a que habían muerto en batalla, estaban llenos de arrepentimiento y rencor. Básicamente, eran espíritus vengativos, así que caminaban por el combate de batalla y atacaban al primero que veían, sin importar si era o no uno de su bando cuando estaban vivos. La explicación no había terminado cuando de repente alguien disparó, pero afortunadamente no fue de nuestro bando. De inmediato, di una pequeña mirada al campo de batalla, solo para ver que los cuerpos que estaban ahí en el suelo, totalmente inertes, se levantaban y corrían frenéticamente hacia el lado de la frontera del enemigo. De inmediato le dije al capitán que esta era nuestra oportunidad, y si íbamos detrás de ellos, seguro que podíamos acabar con la trinchera enemiga. Pero el capitán me detuvo. Me dijo que solamente mirara, pues si los espíritus de los muertos nos veían llegar, también nos atacarían. Era algo de verdad impresionante. Y al mismo tiempo, yo me sentía preocupado que esos espíritus decidieran simplemente darse la vuelta y atacarnos a nosotros también. Sin embargo, ese no parecía que fuera el caso, o al menos eso pensaba. Mientras me ocultaba en la trinchera, de repente vi como la tierra bajo mis pies empezó a hacer movimientos extraños. Inicialmente pensé que era a causa de algún animal, pero no, porque lo siguiente que pasó fue que una mano salió de la tierra y sujetó mi tobillo. No esperé a que el capitán me dijera qué debía hacer y comencé a disparar. Pero aquel espíritu no se detenía. Lentamente, vi como, mientras aún sujetaba mi tobillo, una cabeza con partes de su cráneo al descubierto salían de lo más profundo de la tierra. Yo seguí disparando, pero no parecía que estuviera funcionando. Y el capitán, mientras pateaba esa cosa para que me soltara, me dijo que las balas no servían de nada en ellos, ni siquiera cuando estaban usando sus cuerpos, y que, por el contrario, las balas solo los enfurecían. Lo más espeluznante fue que, debido a que no había un modo viable de acabar con ellos, lo único que podíamos hacer era resistir hasta el amanecer. Luego de esto, el capitán gritó que la trinchera había sido comprometida. Todos los que respondieron a esta señal se mostraban frustrados, quejándose impidiendo una noche tranquila. El susto inicial había pasado, pero bajé la guardia y de repente, desde arriba de la trinchera, sentí que me jalaron y me llevaron al campo abierto. Ahí me di cuenta que habían sido esos espíritus, unos con una forma un tanto espectral y transparente, y otros eran básicamente zombies. A pesar de lo que me había advertido el capitán, en esos momentos yo me sentía terriblemente asustado y simplemente comencé a disparar con la esperanza que, tal vez, pudiera distraerlos lo suficiente como para poder escapar. Pero esto, justo como dijo el capitán, no sirvió de nada. Lo único que causó es que comenzaran a atacarme salvajemente. Al inicio eran golpes, pero después de un rato, incluso recibí mordeduras en varias partes de mi cuerpo. Los compañeros me rescataron después de un rato de forcejeos, y gracias a Dios que pudieron llevarme de nuevo a la trinchera. Sin embargo, allá abajo, el panorama era igual de desalentador que arriba, pues, inesperadamente, desde el interior de la tierra, surgieron muchos más de esos espíritus vengativos. La única diferencia es que, al menos, aquí sí podía percibir apoyo de mis compañeros, pero honestamente, me sentía muy débil y muy lastimado. Uno
uno de mis brazos resultó seriamente afectado. Apenas lo podía mover y a causa de las mordeduras, poco a poco mi uniforme se iba teñiendo de rojo carmesí. Casi no era útil en batalla, así que uno de los médicos me dio primeros auxilios y me llevó a uno de los búnkeres que había un poco más atrás. Pero para esto, solo había dos caminos: atravesar el campo plagado por espíritus vengativos o atravesar la trinchera maldita hasta llegar al primer búnker y allí recibir una atención más o menos decente. La opción más lógica parecía atravesar la trinchera, pero también sería algo exageradamente difícil de lograr. El médico me llevó prácticamente a rastras, y ya que no podía usar mi fusil con una sola mano, no dudé mucho más y saqué una pistola de 9 milímetros. Pero el médico de inmediato golpeó mi mano y me hizo tirar la pistola al suelo. El médico me regañó, diciéndome que las balas no iban a hacerles nada, ya que la gran mayoría habían muerto a causa de una o varias balas, y el hecho de que yo les disparara solo agrandaba el problema. Me decidí a seguir caminando después de escuchar la explicación del doctor, pero era exageradamente difícil. En ciertos momentos sentía como si fuera a desmayarme a causa de la pérdida de sangre. Para agregar más dificultades, repentinamente uno de estos espíritus me sujetó y me separó del médico. En ese momento realmente pensé que iba a dejar este mundo, pues esa cosa se veía increíblemente molesta. Sus ojos estaban perdidos y desenfocados. Tenía el rostro lleno de gusanos y en todo su cuerpo podía verse como en algunas partes el hueso estaba totalmente visible. Algunos de mis compañeros que en esos momentos estaban cerca corrieron a auxiliarme, pero antes de que lograran salvarme, el enorme zombie me dio un fuerte pisotón en mi pierna derecha, un poco más arriba de la canilla y más abajo de la rodilla. Incluso estuvo a punto de ser mordido de nuevo, pero mis compañeros afortunadamente llegaron a tiempo antes de que eso pasara. Si antes mi movilidad era totalmente reducida, en ese punto, la única manera de poder llegar a aquel búnker era si me llevaban, pues, al parecer con este último encuentro, la tibia y el peroné de mi pierna derecha estaban posiblemente rotos, o al menos eso fue lo que me dijo el médico. No sé cómo lo logramos, pero finalmente llegamos al búnker. Estaba eternamente agradecido con ese médico, pues si no fuera por él, muy probablemente ahora sería un espíritu vengativo. Después de dejarme ahí con los otros médicos, el chico me había traído y volvió a irse para traer más heridos. En aquella enfermería del búnker me dieron algunos medicamentos para el dolor y cuando menos lo pensé, caí completamente desmayado. Al despertar, ya era totalmente de día y la locura ya había pasado. Sin embargo, la cantidad de heridos en el lugar estaba totalmente fuera de serie. El médico hizo una ronda y cuando llegó a mí, lo primero que hizo fue burlarse de mi primer día en la trinchera. Esto me molestó un poco, pero no le di importancia y escuché su diagnóstico. Efectivamente, tenía una fractura parcial en la tibia y el peroné, por lo cual me pusieron un yeso. Mi hombro tuvo que ser acomodado de nuevo, pues lo tenía dislocado. Me hicieron una transfusión de sangre porque había perdido bastante. Y finalmente, me hicieron las curaciones y me dieron analgésicos para evitar que las heridas se infectaran. Actualmente estoy esperando recuperarme para poder regresar al campo. Toda esta información se supone que es un secreto. El gobierno no quiere que se sepa lo que está pasando. Y si se enteran que fui yo quien lo revelé, me enfrentaré a grandes problemas. Por esa razón, no he podido revelar muchos detalles adicionales a eso. El nombre que
que usé al principio de este relato claramente es falso. Espero que entiendan el por qué lo hice. Nunca en mi vida imaginé que iba a tener que pelear contra un ejército de muertos vivientes, conformado por los muertos de ambos bandos. Esto, sin duda alguna, es algo demasiado irónico, pero como prueba de lo que está pasando, tengo las heridas que recibí ese día. Tal vez no soy el mejor contando esta historia, pero lo que pasé ese día no se compara en nada a lo que haya vivido jamás. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato. Usualmente todos o la gran mayoría de las personas tenemos mucho que lamentar. Desde que somos niños hasta que somos adultos, acumulamos una gran cantidad de lamentos de los cuales a veces nos arrepentimos y a veces no. Después de lo que me pasó aquella noche, me pregunto qué tipo de lamento tienen los muertos. Me llamo Eduardo. Mucho gusto y buenas noches a toda la comunidad. Tengo 31 años y desde que tengo 22 soy trailero. Es decir, llevo 9 años en esto y contando. La razón por la que decidí contar esta historia es porque sencillamente algunos de nosotros, o mejor dicho, la mayoría, tenemos lamentos de los que tal vez nos arrepentimos. Y puede que, así como me ayudó a mí esta experiencia, puede que alguien que escuche esta historia pueda verse beneficiado. En mi país, al tipo de tráiler que conduzco suele llamársele carro tanque. No sé si en algunos otros países de Latinoamérica se les llame igual, pero usualmente en mi país el carro tanque es el vehículo que lleva el combustible a las estaciones de servicio. En ocasiones puede ponerse peligroso. Estás llevando combustible después de todo, pero en general es un buen trabajo. La paga es buena, las condiciones laborales son excelentes y viajas mucho. Debido a que mi camión tiene una considerable capacidad de carga, debo abastecer a varias estaciones de servicio a lo largo del país, por lo cual mis viajes no suelen ser solo de unos pocos días. Y además de eso, esta no es la única refinería de combustible en mi país. Así que básicamente estoy viajando casi todo el tiempo. Vaya recto. Aquel día que ocurrió lo que quiero contarles parecía perfectamente normal. Llegué a la refinería a la hora que me indicaron y entre el papeleo y todas las cosas necesarias tuve que esperar casi 5 horas para poder finalmente salir y llevar todo ese combustible. Cuando finalmente terminé todo ese tedioso proceso, me puse en camino a una ciudad que, conduciendo solamente de día, me debió haber tomado unos 3 días llegar. Sin embargo, yo no quería demorarme tanto tiempo esta vez y decidí conducir también en la noche para poder acortar ese tiempo casi que a la mitad. El plan era perfecto. Conduciría hasta las 11 de la noche y al siguiente día me levantaría a las 8 de la mañana para comenzar a conducir a las 9. No parecía un mal plan y nunca pensé que pasaría lo que pasó, pero pueden juzgarme. Nunca había pasado por algo remotamente similar y jamás, o mejor dicho, jamás pensé que lo que me pasó era algo que podía pasarle a alguien. Ese día comencé a conducir e hice todas las pausas que debía hacer para no tener problemas de sueño o cansancio en la noche. Y de verdad que hasta las 6 de la tarde aproximadamente, todo parecía perfecto. De repente tenía que pasar por una carretera en la que, tiempo atrás, hubo un terrible accidente tan escandaloso que, por meses, todos en el país solo hablaban de eso. Usualmente a nadie le gusta conducir por aquel tramo de noche. Sin embargo, siempre he sido un firme creyente de que, si manejas despacio y con cuidado, puedes evitar cualquier accidente. Y justamente eso es lo que en ese momento estaba aplicando. La velocidad de mi camión no superaba los 50 kilómetros por hora. Por
esta razón, estaba tardando un poco más de lo normal en atravesar aquel tramo de carretera y para entrar en ambiente Vaya recto. quise encender la radio y escuchar algo de música. Todo iba bien hasta que de repente mi radio comenzó a fallar. Esto me hizo recordar mirar la hora y ya eran casi las 11. Mejor iba buscando un lugar donde dormir o tendría que salir más temprano al día siguiente. De repente, la radio, sin que yo quisiera tocarla, comenzó a cambiar de emisora. En esos momentos no pensé en nada extraño, solo que debía hacer que revisaran la radio luego, pues era la primera vez que fallaba. De repente, por la radio, escuché el sonido de una mujer gritando y llorando, pero con la mala suerte de que el volumen de la radio se subió y esto estuvo a punto de reventar mis oídos. Tuve que apagarla y detenerme, pues el ruido fue tan fuerte que por unos segundos sufrí un pequeño mareo y desorientación. Cuando todo estaba bien, pisé el acelerador para continuar con mi marcha. Sin embargo, mi camión no arrancaba. Esto me parecía extraño. Podría estar fallando la radio, pero siempre, antes de salir de viaje, me encargaba que no hubiera este tipo de problemas en mi camión. Estuvo intentándolo por un rato hasta que, finalmente, el camión, de un momento a otro, se apagó y no pude volver a encenderlo. Tuve que bajarme a revisar el motor y mientras estaba en ello, escuché a alguien caminando cerca a donde yo estaba. Esto no es más que algo preocupante, pues podría ser alguien peligroso, así que rápidamente tomé una gran llave de expansión de mi camión y esperé para ver quién salía. Repentinamente, una mujer mayor de unos 50 años, tal vez 60, salió de entre la maleza al lado del camino. Vaya recto. Usaba una blusa roja de mangas largas y un blue jean. Estaba descalza y claramente llorando, totalmente desconsolada. Pero lo que más me sorprendió era que su voz era exactamente igual a la que escuché llorando por la radio. Tal vez había sido una coincidencia. La verdad es que no sabría decirles. Me acerqué a ella mientras le preguntaba: «Señora, ¿todo está bien?». Ella giró su cabeza diciendo que no, y luego señaló a la carretera. Yo miré en la dirección a la que ella apuntó, y por increíble que parezca, de un momento a otro, vi a 3 autos accidentados en la carretera. El accidente había sido tan terrible que los autos estaban totalmente irreconocibles y las personas dentro de estos, bueno, supongo que no tengo que decirlo. Este panorama se me hacía demasiado familiar y no fue muy difícil unir todas las piezas. Estaba presenciando el terrible accidente que sacudió a todo el país hace unos cuantos años. Cuando la mujer levantó su rostro y me miró, fue cuando supe quién era ella. Era la madre de uno de los conductores, que también murió junto con él ese día. Por alguna razón, en ese momento, no lograba ver a mi camión por ningún lado. De verdad, fue como si hubiera viajado al pasado, justo hasta el día y el momento del accidente. No No tenía importa. miedo o algo por Encontraré el una nueva estilo. ruta. Mi sentimiento era más bien, no lo sé, Vaya recto. tal vez lástima. Alguna vez mi supersticiosa madre me habló de los lamentos de los muertos y por alguna razón pensé en ese momento. Tal vez esta mujer se lamentaba por la muerte de su hijo, tanto que no había podido descansar en paz. No sé cómo logré sentir tanta empatía con aquella mujer. Tal vez me hacía acordarme de mi madre. La verdad es que no lo sé. Pero el hecho es que, extrañamente, siendo un hombre tan fácil de asustar, no sentía miedo en absoluto.
Yo me acerqué a la señora, le di un abrazo y le dije que por favor no llorara más. Le dije que dejara de estar lamentándose en este lugar y fuera a ver a su hijo, ya que lo había hecho esperar muchos años. La mujer lloró un rato más y cuando lo noté, de repente estaba frente a mi camión y eran las 2 de la mañana. Esta experiencia me hizo pensar en muchas cosas, pero principalmente me hizo darme cuenta de que si dejo que mis lamentos y arrepentimientos tomen el control, me pasaría como la pobre señora que hizo esperar a su hijo por años mientras se lamentaba. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado de esta interesantísima historia. Es hora de ir con el último relato de la noche. Buenas noches. Espero que toda la comunidad se encuentre bien. Me llamo Juan. Tengo 41 años y desde hace 13 años soy trailero. Intentaré ser breve. Tiendo a ser muy descriptivo con algunas cosas, pero esta vez no quiero caer en ese cliché. Actualmente trabajo transportando productos de entretenimiento. Ya saben, luces, tarimas y toda esa clase de cosas. Siempre me contrataba algún artista que estaba haciendo alguna gira por el país, así que estoy viajando mucho todo el tiempo. Todo ocurrió exactamente el 15 de noviembre de hace 6 años. No diré qué artista me había contratado en ese momento. Espero que entiendan el porqué. También omitiré muchos detalles. A estos artistas les gusta estar prevenidos, así que cada vez que me contratan, me hacen firmar un acuerdo de confidencialidad. Aquel día estaba con el tiempo un poco justo. El itinerario era muy apretado y la tarima claramente debía estar lista antes de que llegara la estrella del show para que pudiera hacer los cambios que quisiera, por lo cual yo debía ser de los primeros en llegar al lugar del concierto junto con los equipos de producción. Como les decía antes, iba con el tiempo un poco justo, aunque tenía algo de margen de maniobra, por lo cual creí que sería prudente parar a descansar, pues había conducido todo el día y en general había sido una semana movida. Busqué en el GPS una buena parada de descanso y me puse en camino hacia allá, pero en el camino, mucho antes de llegar, me encontré otra y pensé, bien, ¿por qué no? Estoy muy cansado, así que creo que es mejor que me quede en este lugar. Fue así que estacioné y me dirigí a la recepción. Estando ahí, dos mujeres un tanto delgadas, pero con un atuendo elegante, me dieron la bienvenida de una manera un tanto particular. Ambas me dijeron bienvenido al mismo tiempo mientras se inclinaban. Esto me pareció terriblemente extraño, pero no me quejé. Era una bienvenida un tanto original que imaginé que era como la marca registrada del negocio. Así que simplemente pedí una habitación y ellas me dieron una serie de indicaciones, como la hora del desayuno y demás servicios de esta parada de descanso. Me pareció algo excelente la amplia gama de servicios que tenían, pero no voy a profundizar en esto aquí. Esa noche dormí como nunca. Me levanté a la mañana siguiente y me fui. O debo decir que lo intenté, pues debido a la amplia gama de servicios que les comenté, me distraje y estuve toda la mañana ahí. Cuando intenté salir, las recepcionistas de las que les hablé antes me dieron un pequeño bocadillo. Y todo lo que recuerdo después de eso es estar conduciendo mi camión. Estaba un poco cansado y cuando miré la hora, ya era de noche. Todo me pareció extrañamente familiar, pero no le di importancia. Así que simplemente busqué una parada de descanso en el GPS y me dirigí hacia el lugar. Pero una parada apareció antes de llegar ahí. En ese momento me pregunté, ¿acaso eso fue un déjà vu? No lo pensé demasiado y me dirigí a esa parada de descanso y vi algo que me pareció un tanto conocido.
2 recepcionistas me saludaban al mismo tiempo y se inclinaban diciéndome bienvenido. Me quedé ahí parado un tanto confundido, pero no me importó. Y todo lo que hice en la noche y a la mañana siguiente me pareció como si ya lo hubiera hecho antes. Cuando me fui de aquella extraña parada de descanso, me dieron unos bocadillos y lo siguiente que recuerdo es estar en camino a una parada de descanso. Eso ya era demasiado extraño. Cuando llegué a una parada que de nuevo encontré en el camino, me dije a mí mismo que algo extraño estaba pasando. Luego, 2 chicas un tanto delgadas y vestidas de una forma muy elegante se inclinaron frente a mí mientras decían bienvenido, pero esta vez decían mi nombre. En ese momento lo único que pude hacer fue gritar y salir corriendo de ese lugar. Ahora todo tenía sentido. Había estado repitiendo el mismo día una y otra vez. No sé por qué, pero en ese instante, las sonrisas de ese par de recepcionistas me parecieron terroríficas. Y lo único que quería hacer era salir corriendo de ahí. Iba a montarme a mi camión, pero antes de yo poder salir de aquella parada de descanso, una de las recepcionistas me interceptó. No sé cómo se movió tan rápido, pero era un hecho que estaba frente a mí. En aquel momento me dijo que antes de irme, probara el spa relajante y además tenía una bandeja frente a ella con los mismos bocadillos que comía cada vez que supuestamente me iba de este lugar. De inmediato, en mi desesperación, tiré la bandeja de sus manos y le grité que no quería ningún maldito spa, que solo quería irme de aquí. Había sido muy grosero de mi parte, lo sé, y ella seguía ahí de pie mientras seguía sonriendo. Esta actitud, por su parte, me hizo sentir un tanto avergonzado e incluso pedí disculpas. Pero otra chica, que aún estaba en la recepción, comenzó a decirme cosas extrañas. Entre esas, me dijo que no tenía ninguna razón para irme y que podría quedarme para siempre si así lo quisiera. Imagino que a algunos de los que están escuchando este relato podría parecerles una oferta tentadora, pero en aquel momento, lo único que pasaba por mi mente es que la voz de esa joven mujer se escuchaba como si fueran los susurros de un demonio. Una y otra vez le dije que me dejaran ir. Les dije que les daría todo mi dinero y lo que quisieran si me dejaban ir. Pero repentinamente, ahora con una voz muchísimas veces más grave que la mía, la mujer que estaba frente a mí me dijo que eso jamás lo permitirían. Su voz me pareció algo muy extraño y terrorífico, y cuando volteé la mirada, su piel era más blanca y pálida que la de un muerto, y tanto sus ojos como sus dientes eran totalmente negros. Esto me causó tanta impresión que di unos pasos hacia atrás y caí sobre mi trasero. Ahora, ¿cómo No escaparía importa, de este lugar? encontraré una nueva ruta. No lo sabía. Y de repente, ellas Gira a la comenzaron a izquierda. repetir intensamente que me comiera el bocadillo, como si fuera arte de magia. La bandeja con los bocadillos estaba de nuevo en las manos de esa mujer y temblorosamente lo tomé. Luego de eso, yo puse el bocadillo en mi boca y ella me dejó salir. De inmediato fui corriendo a mi camión y cuando subí a mi camión, las vi a ambas en la entrada de la parada de descanso, mientras al mismo tiempo agitaban sus manos para despedirse. Podría jurar que las oí decir, vuelva pronto, pero con esas amables sonrisas. En este punto, lo único que esas 2 mujeres me inspiraban era un profundo terror. ¿Recuerdan que dije que puse el bocadillo en mi boca? Pues nunca me lo tragué. Siempre estuvo en mi boca. Y cuando estuve lo suficientemente lejos de esa parada de descanso, lo escupí por la ventana y quedó en el suelo de la carretera. El bocadillo no tenía mal sabor,
pero aún así sentía unas ganas incontrolables de vomitar y tuve que detenerme y hacerlo. Jamás había vomitado tanto en mi vida, pero después de eso, toda mi vida transcurrió con normalidad y no volví a saber acerca de ese lugar o ese par de misteriosas y aterradoras mujeres. A diario recuerdo el nombre de aquella parada de descanso y lo tengo presente, no para buscarla, sino todo lo contrario, para evitarla. Diré el nombre por si alguno de ustedes la encuentra. Se llama Parada de Descanso La Eternidad. A quien sea que esté escuchando esto, le pido que jamás entre a este lugar, o podría ser la última vez que viva la vida como normalmente la conoce. ¿Qué es mejor que dos relatos de traileros? Así es, 3 relatos. 3 relatos de terror serán contados esta noche. El primero cuenta la historia de dos Gira a la traileros que, izquierda. por las prisas, terminaron en un sendero equivocado. El segundo, nos encontramos con un crudo relato de un viajero que, siguiendo el sueño americano, se encontró con algo inesperado. Y el tercero será una sorpresa para aquellos amantes de las historias de terror. Sin más preámbulos, ve a preparar una deliciosa taza de tu bebida favorita. Toma asiento. Atrás todavía queda algo de espacio. Ponte audífonos para una mejor experiencia. Ah, y como siempre, no olvides el cinturón. Ahora sí, nuestra próxima parada. 3 relatos de Carreteras de la Oscuridad. Buenas noches a todos.